This call is now being recorded. Listo. Bueno, quería, mientras llegan entonces sus compañeros, quería preguntarles cómo les ha ido con la actividad, cómo van. Ya participaron en los foros. Bien, el único punto que me falta es el cuarto, el que vas a explicar. Ah, bueno, perfecto. Perfecto. ¿Cómo van los demás? ¿Los demás cómo van con con la actividad? ¿Han tenido algún inconveniente? Una pregunta, ¿han tenido algún inconveniente con la inscripción de los B-Learning? Alguien me escribió que tuvo inconveniente hoy, entonces yo le consulté a Profe, la directora y parece que fue generalizado la cosa. sí, Profe, sí llegó la llegó una notificación de que guía estaban en la plataforma de habilitados, esto. pero al momento de hacer el ingreso, pues No ahí se le podía. ponen a uno como un video sí, la forma en la que explican para hacer el ingreso, pero no, eso no sale nada. Sí, algo me comentaron hoy, entonces yo ya le había reportado ese caso a la directora de curso, Carolina Castaño, a la ingeniera, y están revisando ese asunto. Por ahí creo que llegó un correo, necesito revisarlo bien, entonces de acuerdo a eso ya les daré una solución o les daré una razón. ¿Listo? Profe, ahí en la plataforma de todas maneras decía que comunicarse con el líder del BIASI. Yo me comuniqué y eso hace Sí. parte del como la configuración que están adoptando en la plataforma porque los B-Learning dicen que hasta ahora los están incorporando a la UNAD. Lo que pasa es que están, digamos que ajustando la forma en cual se les distribuyen los puntos, ¿sí? Entonces, parece que hay problemas todavía con eso, entonces, eso creo que es parte del correo que me enviaron. Yo lo leí apenas de mi celular de afán, entonces no tengo así como mucho conocimiento. Entonces, apenas yo tenga conocimiento, yo les aviso. ¿Listo? Ok, gracias. Listo, Mauricio, con mucho gusto. Bueno, creo que ya vamos a iniciar. Yo creo que ya es pertinente. Voy a compartirles aquí la presentación. Compartir toda mi pantalla. Ujú. Listo. ¿Me confirman que ven mi pantalla, por favor? Sí, señor. Listo, bueno. Entonces vamos a comenzar. Ay, están llegando todavía, Dios mío santo. Admitir, Alejandro. Bueno, entonces, como ya habíamos hablado, para el día de hoy vamos a tratar el tema de el ejercicio número 4, que digamos es la parte que digamos tienen muchos pendientes ahí todavía, es la parte de la aplicación de las leyes de inferencia. Eh, en ese caso, entonces, vamos a recordar que las leyes de inferencia o la inferencia, las reglas de inferencia y la prueba de validez de un argumento, se trata de utilizar relaciones entre premisas y entre proposiciones para llegar a una conclusión. Realmente esa es la parte. Hay un micrófono abierto, por favor, cierren el micrófono porque hay un retorno feo aquí en mi audio. Gracias. Eh, entonces, digamos que son un conjunto de relaciones para probar la validez de un argumento y en este caso, pues, son relaciones entre premisas y proposiciones. Estas leyes que tenemos aquí en pantalla, digamos que ya las conocemos más o menos bien porque las hemos tratado desde los puntos uno, 2 y 3. Entonces ya más o menos estamos familiarizados con eso. Sin embargo, yo voy a hacer un recorderis acá pequeñito de cada ley. Esto es una tabla que, digamos, hace parte de mi base de datos de leyes de inferencia, es la que uso generalmente, con la que les envié ahí al correo, o la que les puse en los foros, perdón, la que les dejé allí en los foros. Esta es otra, digamos, otra presentación de otra tabla con
con leyes de inferencia. Y entonces volvemos a lo mismo, a nuestras leyes acá ya desglosaditas, una por una. Yo no me voy a demorar aquí mucho, voy a explicar para que quede claro lo siguiente. Por ejemplo, aquí en el mouse poniendo ponents, tenemos esta simbología o esta estructura simbólica en el cual tenemos una premisa que es P, entonces recuerden, esta es P1, la premisa 1. Tenemos una segunda premisa que es P. Fíjense que en la primera premisa tenemos P es el antecedente y Q es el consecuente. Y la segunda premisa entonces viene siendo el antecedente de la primera premisa. Eso lo había explicado ya en la anterior sesión que habíamos tenido, para llegar a una conclusión de Q, que es el consecuente de la primera premisa. Y se lee como si implica Q y P es verdadera. Si P implica Q y es verdadera, entonces Q es cierta. El modus tollens es de la misma forma, entonces tenemos dos premisas y una conclusión. La premisa número 1 está conformada por un antecedente y un consecuente unidos mediante un conector lógico de implicación o un entonces. Y tenemos la premisa número 2, que es la negación del consecuente de la primera, para obtener como conclusión la negación del antecedente de la primera premisa. La del silogismo hipotético, voy a hacer un repaso de las más importantes, no me voy a extender mucho acá. La del silogismo hipotético, entonces en ese caso tenemos dos premisas conformadas por una implicación en las cuales el consecuente de la segunda premisa, perdón, el antecedente de la segunda premisa es el consecuente de la primera. Y te vamos a tener como conclusión el antecedente de la primera premisa y el consecuente de la segunda. Silogismo disyuntivo, que es el mismo modus tollendo ponens, creo que ya hice esa aclaración también en la sesión anterior, no me voy a detener acá. Eh, Estas son importantes, aquí se han equivocado muchísimo, otra vez me han enviado aquí en los foros, eh, aquí por ejemplo en la simplificación, aquí en la simplificación solo tengo una premisa que es P y Q, ¿sí? Es decir, dos proposiciones unidas mediante una conjunción y me da una conclusión, ya sea el antecedente o el consecuente de la premisa. Yo veo que ustedes se confunden y lo que hacen es que toman la P que está aquí debajo de la simplificación, que es la conclusión, y la toman como segunda premisa, ¿sí? Y dicen que es modus tollendo, o se inventan unas cosas que nada que ver ahí, eso no tiene nada que ver. Aquí se habían equivocado mucho en los foros, entonces vale la pena aquí la aclaración. Listo, aquí ya no me voy a tener más. A lo que vinimos, a la parte práctica y a la parte de aplicación de esas leyes dentro de un contexto, dentro de un argumento para probar la validez de un argumento, precisamente. Entonces, recuerden que en nuestra guía, en el ejercicio número 4, a nosotros ya nos dan la estructura simbólica, ¿sí? Nosotros tenemos es que darle o definir las proposiciones simples y conformar a partir de la estructura simbólica con esas proposiciones simples en lenguaje natural todo el argumento. Y los piden, luego tenemos que hacer una tabla de verdad, ¿cierto? La tabla de verdad, si no nos dan tautología, entonces se dice que no podemos aplicar las leyes de inferencia. En los ejercicios que nosotros les damos, por lo general, tiene que dar una tautología precisamente para que las puedan aplicar, o si no, no tendría sentido colocar el punto. Esa es, digamos que la segunda etapa de la parte del ejercicio. Y al final nos dicen, pruebe la validez del argumento utilizando la ley de inferencia, que es lo que tenemos acá. Entonces nosotros en primera medida, decía la cartilla, como explicaba yo en la sesión anterior, es colocar las premisas en, perdón, voy aquí a salir un momentico, voy al ingreso aquí a la persona que me está pidiendo ingreso. Vuelvo otra vez a la presentación. Ay, Dios mío. A cerrar este Skype, si no me van a enloquecer. Listo, ok. Retomando entonces, lo primero que tenemos que hacer es
numerar mis premisas y dejar la conclusión sin numerar porque precisamente allá es donde tenemos que llegar. Entonces aquí es donde me dicen, profe, y entonces yo cómo hago, yo qué aplico, yo tengo ahí, por ejemplo, en este caso tengo 4 premisas para llegar a la conclusión que es la negación de T. Yo siempre les aconsejo lo siguiente, vayan a buscar primero si se puede aplicar esta ley que les estoy mostrando acá con el cursor, es la simplificación. Entonces, ¿por qué es la primera que yo miro? Porque la simplificación es la más fácil de aplicar, porque si yo tengo un antecedente y un consecuente unidos mediante una conjunción, puedo sacar las dos sencillas, o sea, el antecedente y el consecuente, en premisas aparte, ¿sí? Simplemente porque ya sé que son verdaderas y aquí me lo dice la ley. En este caso, fíjese que yo reviso la 1, la 2, la 3 y no tengo ese caso, entonces no la puedo aplicar. Listo. ¿Qué más puedo ver entonces yo acá? Puedo ver lo siguiente. Puedo ver, y no es fácil de verlo, fíjense, que aquí la premisa 1 y la premisa 2 tienen algo en común, y es que la premisa 2 es la negación del consecuente de la 1. Eso me da mucha luz de pensar que tiene que ver con el modus tollendo-tollens. Fíjense que el tollendo-tollens tiene en la primera premisa una implicación. Esta es la primera premisa, la 1, y una negación en la segunda, que es la negación del consecuente de la primera, que en este caso es no P, que es la negación del consecuente de la primera premisa. Entonces yo podría aplicarlo acá y sacar lo que está aquí en el paréntesis, que sería la negación de P, en este caso no Q o R, y apliqué la ley modus tollendo tollens a la premisa 1 y 2, y la flechita me indica qué ley fue la que apliqué, la flechita verde. Fíjese que entonces aquí ya tengo la premisa número 5. Yo la numeré como número 5. Entonces, ahora fíjense una cosa. A mí la teoría me indica que yo tengo que utilizar casi, o sea, en teoría todas las premisas en lo posible, ¿sí? Entonces yo ya utilicé la 1 y 2, voy a mirar qué puedo hacer entre las otras, entre la 3 y la 4, entre la 3 y la 5, ¿cierto? Y yo digo que aquí entre la 3 hay una situación parecida a la primera ley que aplicamos, que es ese entonces, un paréntesis, que es Q o R, y tengo la negación de S, ¿cierto? Eso me indica también que puedo utilizar la ley modus tollendo tollens para este caso. Entonces, fíjense que como yo tengo entre 3 y 5, digamos, la parte común es lo que está en el paréntesis Q o R. Eso es lo que yo tengo que sacar según me indica la ley, ¿cierto? Que es el consecuente de la primera. Y entonces, como conclusión, me da la negación la negación del antecedente de la primera, en este caso no S, como me indica aquí la ley, que sería no P, equivaldría este no S a no P. Y ya tendría la premisa número 6. Entonces, fíjense que yo ya tengo dos premisas a partir de utilizar la combinación de la relación entre otras, y puedo seguir avanzando en el ejercicio. La conclusión es llegar a no T. No T en dónde lo encuentro en la premisa número 4, ¿cierto? Entonces seguramente ese es mi siguiente paso a dar. Entonces, fíjense que aquí en la premisa número 4 yo tengo un antecedente y un consecuente unidos con un condicional, ¿cierto? O con un entonces. Entonces puede Perdón, ser, profe. sí, Buenas discúlpame, tardes. ¿Cómo sí. está? Habla con Lady. Profe, es que estoy un poquito perdida. Lady, las No, preguntas las no, puedo no, al no. final, ¿listo? Como todas las sesiones que hemos hecho, ¿listo? Al final yo les Vale, anotan qué fue la pregunta y al final, ¿listo? Para que no listo, rinda, vale, si no, gracias, muy amable. vale. Bueno, entonces,
Entonces, como ya, digamos que teníamos que utilizar aquí ya obligatoriamente, por decirlo de esa forma, la premisa número 4, porque allí tenemos la negación de T y esa la necesitamos porque precisamente esa es la conclusión. Entonces, fíjense que aquí en esa premisa 4 yo tengo el antecedente y el consecuente negados, pero están unidos mediante un condicional, ¿cierto? Entonces yo me voy aquí a las modus polendo pollens o el modus tollendo tollens, ¿cierto? ¿Y qué encuentro? Yo encuentro entonces que puedo aplicar el modus ponendo ponens entre 4 y 6, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo la premisa que me indica la ley, que es un condicional, y la segunda premisa, que en este caso es no S, es el antecedente de la primera, que es de la premisa número 4. Entonces yo puedo aplicar modus ponendo ponens en ese caso. Y puedo sacar ¿qué como conclusión? El consecuente de la premisa número 4, en este caso es no T. Y hemos llegado a la solución, fíjense, llegamos a la conclusión porque es lo que necesitamos del razonamiento. Entonces, en ese caso, decimos que el razonamiento es válido, ¿sí? ¿Por qué? Porque mediante la utilización de las leyes, llegué yo a la conclusión que venía ya de un argumento. Ahorita ya les voy a hacer más ejemplos para que entiendan un poquito de dónde es que sale todo esto, porque esto viene de un argumento y de un contexto. ¿Listo? Si quieren, hacemos hoy entonces una dinámica y de una vez entonces contestamos las preguntas de este ejercicio. ¿Listo? Entonces ahora sí, no sé quién me estaba preguntando ahora sí con mucho gusto te contesto la pregunta. Con Lady. Es que me perdí totalmente. En el 3, a partir del 3 ya me perdí. A partir del cual 3. Del... ¿Qué pasó? ¿A partir de dónde te perdiste, Lady? ¿Aló? ¿Lady se fue? ¿O está por ahí? ¿Aló? Lady, ¿no te escuchamos? Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta mientras Lady vuelve? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, profe, tranquilo, ahí se escucha. Pero ¿Sí? hasta el ¿Tienen, momento, pues, Sí, personalmente señor. yo no. Señor, ¿No tienen preguntas? ¿Podemos continuar entonces con el otro ejemplo? Sí, señor. Listo. No sé qué pasó con Lady. Perdón, es que se me desconectó. Le estaba diciendo Ah, que a Lady. partir del 3 no lo comprendí, Pero la bueno, verdad. yo te preguntaba, pero a partir de qué 3 es que no te entendíamos, no te entendí la pregunta. ¿Cuál 3? Cuando estaba buscando a cuál pertenecía el 3, no sé qué pasó conmigo, pero no lo comprendí. Pero, o sea, es que no entiendo tu pregunta. ¿Cuál 3? ¿A la premisa número 3? ¿O a qué te Estaba refieres? ¿O a buscando. la premisa número 6 o a cuál que sacamos? No entiendo. Sí, a la premisa número 3. No entendí ahí. A ver, esta premisa, la que tengo Sí, aquí señor. marcadita, Sí, esa no la da señor. el ejercicio, Lady. Esa no la No da el la dan. ejercicio. Sí. Nosotros calculamos las leyes a partir de la quinta. Las otras nos da el ejercicio, nos da 4 premisas y nos da la conclusión. Y nosotros lo que tenemos que buscar es la conclusión. Claro, tenemos que llegar a la conclusión usando todas las premisas anteriores. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Ok. Entonces, por eso te decía que la premisa número 3, esta premisa no la da el ejercicio. Nosotros hallamos simplemente las 5, las 6 y llegamos a la conclusión utilizando modus ponendo pones a 4 y 6 para llegar a no T, que aquí es la conclusión del ejercicio. Digamos que aquí ya el ejercicio está
desglosadito en premisas al comienzo. Ahorita en el otro ejercicio, que es este, ya se van a dar cuenta de dónde es que viene eso. ¿Listo? Listo. Bueno, vamos a continuar entonces. Aquí Bueno, entonces, entonces, resulta que ustedes en el ejercicio número 4, entonces nosotros les damos las expresiones simbólicas y ustedes reemplazan allá las proposiciones. Pero realmente la prueba de validez viene de acá, viene de un argumento. Aquí mi argumento es, si un triángulo tiene 3 lados, un cuadrado tiene 4 ángulos rectos. Un triángulo tiene 3 ángulos y su suma vale 2 ángulos rectos. Si los rombos tienen 4 ángulos rectos, los cuadrados no tienen 4 ángulos rectos. Por lo tanto, los rombos no tienen 4 ángulos rectos. Esto parece un trabalenguas, es bien bonito, ¿sí? Y es un argumento completo, y vamos a probar la validez de ese argumento, ¿sí? Y aquí es de donde sale todo, realmente. Entonces, realmente, todo lo que les dan a ustedes en el ejercicio 4 viene de esto. Entonces, nosotros cuadramos un argumento, definimos lo que está en colores, dentro del argumento son las proposiciones simples, P, Q, R y S, que ya sabemos que son las proposiciones simples, y vamos a llegar a cuadrar entonces las premisas. Entonces, como la premisa número 1, que es P y Q, yo les voy a decir aquí solamente un caso de dónde sale. La premisa número 1, que es P y Q. Entonces dice, si un cuadrado tiene 3 ángulos, es P, ¿sí? Entonces, un cuadrado tiene 4 ángulos rectos. Aquí está, P entonces Q. Y así se forman las premisas. Entonces, fíjense que eso viene de un contexto, de un argumento o de un enunciado, ¿sí? Esto no viene ahí o sea, a la vera de Dios Padre, como dicen, porque si no, precisamente se trata de probar validez de un argumento. Entonces tenemos este ejemplo. Este ejemplo me dan 3 premisas, que aquí están 1, 2 y 3, ya me las da el ejercicio, o yo las saco del argumento, realmente yo las saco del argumento. A ustedes ya se les dan en los ejercicios para llegar a una conclusión que es no es. ¿Ok? Entonces, ese es el ejercicio. Entonces, mi premisa número 1 es P, entonces Q. Mi premisa número 2 es P y R. Y mi premisa número 3 es S, entonces no Q, para llegar a la conclusión no es. Entonces, lo mismo que les digo siempre a todos, en todos los periodos. Lo primero es buscar en dónde podemos aplicar la simplificación. La simplificación me dice esta ley que está la flechita en verde, ¿cierto? Que la encuentro donde tengo una conjunción. Y yo aquí en la premisa número 2 tengo una conjunción, tengo P y R. Entonces puedo sacar las dos, a P y a R. Entonces la premisa número 4 sale de aplicar simplificación simple, está en la flechita en verde, a la premisa número 2 y obtengo P. Y P5 aplico la misma ley a la misma premisa para obtener R. Es decir, saqué el antecedente y el consecuente de P2 utilizando la simplificación. Y ya tengo 2 premisas más. ¿Ok? Fíjense una cosa. Tengo en la premisa 1, tengo un condicional. Y en la premisa 5 y 6, en la premisa 4 tengo el antecedente de esa premisa 1, que es P. Entonces yo puedo aplicar la ley modus ponendo ponens. Y así lo hago, digo, modus ponendo ponens a P1 y P4, que es la flechita en amarillo que está acá. ¿Qué me dice entonces? Que P implica Q y que tengo una segunda premisa P para llegar a la conclusión Q. En el contexto de mi ejercicio tengo la premisa número 1, que es P entonces Q, y P4, que es P, para llegar a Q como solución. Y hallo la premisa número 6, aplicando modus ponendo ponens a esas 2 premisas. Listo. Fíjense que yo tengo aquí la premisa, aquí hay una premisa rara que es esta 3, ¿sí? Rara porque pues aparece una condicional y viene una negación, ¿sí?
Eh, hay una ley que esa no está dentro de la tablita de esas. Este ejemplo precisamente lo traje a colación, porque esas leyes nosotros ya no las estamos colocando, digamos, este tipo de leyes que dicen acá, o de, ¿cómo se dice? Relaciones, que están debajo de las que ya conocemos, no las estamos utilizando porque ustedes se enredaban mucho. Sin embargo, yo la traje a colación precisamente porque a veces se encuentran este tipo de cosas. Entonces yo a P7 o a YP7, para hallar P7, le aplico ley de contraposición, que es esta flechita anaranjada, ¿sí? A la premisa número 3. Aquí me quedó debajo, pero esa es la premisa número 3. Entonces, ¿qué pasa? Dice que si yo tengo P, entonces Q es equivalente a negar Q, a dejar el mismo conector y negar P. Entonces aquí le cambiamos los signos realmente, es AP3, que esa es la premisa número 3, y le cambiamos el orden. Entonces tenemos Q que era negativa antes, la dejamos positiva, y S que era positiva la dejamos negativa, y ya tenemos P7. Voy a darle ingreso a alguien. En ese caso es como si fuera una equivalencia negada, profe. Exactamente, tal cual, es exactamente, es Gracias, equivalente a gracias. eso. Es la misma equivalencia. Y entonces ya tengo P7. Ahí vamos en P7. Entonces ya tengo, fíjense que tengo una parte en esa P7 que ya tiene la conclusión, que tenemos que llegar a no S, que es el consecuente de P7. Entonces yo me voy allá a todas las que tengo arriba y voy a buscar con qué puedo, puedo relacionarla, ¿cierto? Entonces yo tengo Q, entonces no S, me voy para arriba y encuentro en P6Q. Y yo digo, ah, bueno, yo puedo utilizar entonces P6 con P7. Y así lo hago. Y entonces para obtener 8, que es no S, que es la conclusión, se obtiene utilizando la flechita, aquí siguiendo la flechita roja, que es modus ponendo ponens, a las premisas 6 y 7. ¿Ok? Y obtengo entonces, me dice la ley, que si yo tengo, la ley, la modus ponendo ponens, tengo como primera premisa un condicional, y en la segunda premisa el antecedente es el mismo antecedente de la primera premisa, entonces puedo sacar el consecuente de la segunda. En este caso, no es. Y he llegado a la conclusión mediante la ley de inferencia y el razonamiento es válido, ¿ok? Y utilicé todas las premisas del ejercicio. ¿Hay alguna pregunta en este ejercicio? Este ejercicio, por lo general, les digo, no vamos a utilizar leyes de contraposición, nosotros ya nunca les ponemos eso, pero es súper interesante ver cómo funciona esta parte. ¿Hay alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta con Daniel. Daniel, buenas noches, cuéntame. Buenas noches. Digamos, ahí dice en el ejercicio que toca sacarle el lenguaje natural al cuarto punto, ¿verdad? Sí, señor, claro. Pero solo se le saca el lenguaje natural al ejercicio que nos dan en sí, o toca sacarle también lenguaje natural a todas las premisas que uno, digamos, sacó. Es que cuando tú le das lenguaje natural a todo, ya estás incluyendo las premisas. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo, por ejemplo, yo cuadro el lenguaje natural, todo el enunciado uniendo las premisas 1, 2, 3 y la conclusión. En este ejemplo, por ejemplo. ¿Sí me hago entender, Daniel? Sí, exacto, entonces solo sería ese. ¿Sí? Entonces, no, o sea, entonces yo digo P y Q. Entonces, si Daniel estudia, entonces Q pasa a razonar, ¿cómo se llama este? Pensamiento lógico matemático. Y si Daniel estudia y presenta todos los talleres, y bueno, ¿sí me entiendes? O sea, yo simplemente defino PQR, por ejemplo, en este caso, y S, y reemplazo dentro de la expresión simbólica y ya me da el lenguaje natural, que es lo que hacemos en el ejercicio número 1. Ah, ¿Está listo, claro? gracias. Sí, señor.
Hola, ¿Otra pregunta? profesor. Hablas con María Fernanda. Hola, María Fernanda. Sí, lo que pasa es que tú dices que para sacar, pues se empieza primero con simplificar. Hay que buscar siempre eso. No siempre Sí, voy a utilizarlo. exacto. ¿Sí? Pero estoy viendo que para la simplificación, por ejemplo, yo tengo un ejercicio, pero la mayoría, o sea, tengo tres premisas, pero cada una lleva una negación. Sí. Entonces, No, esto es posible o no sé si al simplificar se le coloca una negación, así tenga el signo de i. claro, claro. O sea, Esa pregunta, sí, esa pregunta me la hicieron, María Fernanda, esa pregunta me la hicieron ¿cuándo fue que? ¿El viernes pasado, hace 8 días? no, yo Precisamente. no estuve. Hace 8 días me la hicieron precisamente porque si hay un ejercicio en donde yo tengo, por ejemplo, no Q y no S, ¿cierto? Sí, por ejemplo, yo tengo Q y no, no Q y R. Eso, tú puedes sacar Q, no Q, y puedes sacar R aparte. Ok, listo. ¿Mm? Sí, es que eso es porque en el ejemplo no daban como tal No, una negación. lo que pasa es que, digamos, fíjense una cosa, si cada ley de estas se Ujú. pone a cuadrar cada combinación que podría tener, la tabla se extendería muchísimo. Entonces, precisamente, esto es como un resumen más o menos general de la ley. ¿Sí me hago entender? Sí, Porque, claro, señor. para las negaciones también sirve. Ok, eso era mi pregunta. Es Listo, que María pues, Fernanda. no habías como, pues no hay, el viernes pasado yo no estuve, entonces por eso no. Sí, claro. Listo. Ya Sí, señor, después, muchas gracias. con mucho gusto. ¿Alguien tiene otra duda? Yo, profe, ¿Quién soy yo? digamos, ¿Quién es yo? yo, yo, Daniela. Daniela. Hola, Daniela. Hola, profe. Buenas noches. Buenas Lo que noches. pasa es que yo tengo una pregunta, digamos, yo en mi ejercicio tengo una P solita y no sé cómo emplearla. Pues mira, la P solita aparece aquí, por ejemplo, en la ley modus ponendo ponens. ¿Sí? ¿Y te das cuenta? ¿Cierto? Sí. Entonces tú podrías utilizarla en esa ley. Puedes utilizarla en Es que esta ley eso, que se llama espera, adjunción, porque tienes una P solita y de pronto tienes otra, una Q solita, pues entonces le puedes adjuntarla también. O yo te sea, quería preguntar algo, digamos, en modus poniendo pones. Digamos, esa primera que me mostraste, que es P, entonces Q y P abajo, sí, digamos, o sea, yo tengo así el ejercicio, pero al revés, ¿la puedo usar o no? como así al revés. O sea, tengo primero la P y después tengo P, entonces Q. Claro que puedes usarla, eso no tiene ningún, o sea, el O sea, orden no si es al importa. revés. Claro, pues es que fíjate que nosotros aquí utilizamos modos poniendo pones a ver, ¿dónde está? Aquí, entre 6 y 7, ¿sí? Y Sí. fíjate que yo aquí tengo 6, que es Q, está antes de la 7, pero pues esa es la misma figura. Ah, ok. ¿Sí me hago entender? Es la misma figura. Sí. Lo Ah, importante es que P7, en este caso, tiene una condicional y P6 es el antecedente de P7, que es Q, ok, que es lo gracias. mismo que está acá. Entonces ya la puedo aplicar. ¿Sí? Listo, Daniela. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Profe, ¿cómo está? Con Alejandro. Alejandro, buenas, ¿cómo estás? Bien. Profe, una pregunta, pero entonces, en dado caso que sea para utilizar modus ponendo ponens, si Ujú. no es el antecedente, sino el condescendiente, digamos, una Q, Consecuente. el consecuente, qué pena, es una Q, ¿también lo podría utilizar o no? No, no porque para eso fíjate que entonces tenemos que utilizar o tendríamos que mirar es la modus tollendo tollens. En la modus tollendo tollens, fíjate que la segunda premisa sí es el consecuente de la primera. ¿Sí ves? Aquí no sé si ven el cursor, aquí está mi cursor sobre la ley, modus tollendo tollens, la 2. Aló, Daniel, ¿me escuchas? Aló, ¿me oye alguien? Sí, profe.
Entonces, fíjate, si ves, la modus tollendo tolles yo sería para aplicarla en ese caso. ¿Sí? Pero igual, o sea, pero... Ah, ok, ya, sí. ¿Sí? Sí, listo, claro. O sea, digamos que aquí las que más se utilizan, yo creo que ustedes ya se han dado cuenta, es la simplificación, la tolendo ponens, la tolendo toles y y ya no más. O sea, realmente silogismo disyuntivo casi no se aplica. O sea, silogismo disyuntivo me refiero a esta figura acá porque hay un silogismo disyuntivo que es igual a esta, entonces pues es la misma tolendo ponens. Pero realmente esas son las básicas que se dan aquí en las leyes de inferencia. Aquí está otro ejercicio, vean, otro ejemplo. Lo que les digo, aquí ya viene un contexto también, viene de un argumento. Si la ballena es un mamífero, entonces toma oxígeno del aire. Si toma oxígeno del aire, entonces no necesita branquias. La ballena es un mamífero y habita en el océano. Por lo tanto, habita en el océano y no necesita branquias. Entonces, esa expresión es simbólica, me preguntaba ahorita cómo es que se pasa al lenguaje natural. Pues aquí estamos nosotros dándole al revés, ¿sí? Realmente para nosotros empezar con la prueba de validez, arrancamos del argumento como les decía al comienzo. ¿Listo? Entonces vamos a analizar ese ejercicio. Entonces en ese ejercicio, lo mismo, bueno, no voy a detenerme aquí en sacar eh, eh, proposiciones simples ni premisas, porque digamos que eso ya se lo van a ustedes en el ejercicio número 4, entonces vamos a partir acá de esto, de la solución, y vamos a ver entonces cómo se obtiene la solución. Entonces lo mismo, me dan la primera premisa, me dan 3 premisas y una conclusión. La premisa número 1 es P, entonces Q. La premisa número 2 es Q, entonces no R. La premisa número 3 es P y S. Y la conclusión a la cual debo llegar es S y no R. Entonces, organizando ya en la columnita esa donde dice solución las premisas, yo voy a sacar la P4 o la número 4 que está ahí. Entonces yo les decía siempre, hay que tirarle el ojo, hay que echarle ojo primero a la simplificación simple. En este caso, a la única que le podemos aplicar simplificación simple es a P3, porque es una premisa que está unida mediante una conjunción. Entonces, fíjense que yo aquí saqué P4 y P5 directamente y desglosé P3 en P y S, en su antecedente y en su consecuente. Y ya tengo P4 y P5. Entonces me preguntaba, por ejemplo, ahorita, si tengo buena memoria, era Daniela. Entonces, ¿qué hacemos con esas solitas? Esas solitas, entonces, fíjense que en esas solitas las podemos utilizar el mouse poniendo pones o el tolendo toles, dependiendo de las otras. Entonces voy a buscar con cuál puedo yo relacionarlas, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, miren, aquí entre 1 y 4, ¿sí? Perdón, sí, entre 1 y 4, tengo una ley parecida a la poniendo ponens. ¿Por qué? Porque tengo la 4 es el antecedente de la P1, que es P, entonces Q. Entonces puedo aplicar modus poniendo ponens y obtengo el consecuente de P1, en este caso es Q. Y tengo P6, tengo el Q solita también. Entonces ya tengo P, S y Q solas. Fíjense entonces que yo tengo que llegar a la solución de S y no R. Entonces, ese tipo de cosas por lo general al final, cuando ya haya desglosado yo en S y no R, es la adjunción. Entonces vamos a buscar cómo vamos a hallar la que nos hace falta, que es R, porque esa ya la tenemos. Entonces R, fíjense que la tenemos en la premisa número 2. Está relacionada en la premisa número Q, entonces no R, ¿cierto? Y entonces si yo busco otra Q, que es hermoso aquí como yo lo veo en la premisa número 6, puedo aplicar también modus ponendo ponens para sacar la negación de R. Y ya tengo mi premisa número 7. Entonces ahora sí que nos queda. Ya tengo S solita y tengo la negación de R y me voy aquí con la flechita roja y utilizo la adjunción, fíjese,
Esa es la ley que utiliza, donde yo tengo P y Q solitas, en este caso, pues es S y no R, y las junto para llegar a la conclusión y el razonamiento es válido. ¿Sí? Y he utilizado mis leyes para llegar a la conclusión. Preguntas sobre este ejercicio. Este ejercicio es supremamente didáctico, es muy bonito. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? En general toca es practicar, profe, para tenerla clara. ¿Con quién hablo? Con Mauricio, profe. Mauricio, pues es que Sí, es eso. sí, la idea es aquí, yo les decía desde la sesión pasada, aquí realmente hay que tener es buena observación y malicia indígena en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Entonces, mirar, primero yo personalmente cuando yo comencé a dictar la materia, a mí me pasó lo de ustedes. Ahí me tocó estudiar, leer y aprender. Y cuando yo vi esto al comienzo, a mí me parecía que me estaban hablando como en arameo, como en sumerio. Entonces, ya después cuando uno empieza a ver esta parte de inferencia, cómo es que funciona, ¿sí? Digamos que después de analizar que más bien es como un juego de eliminación, ¿sí? Entonces uno ya entiende un poquito más. Y la cuestión es de observación realmente de observación. Y obviamente la práctica. Entonces, si tienen alguna duda, me preguntan acá, si no podemos continuar con el otro ejemplo. ¿No hay preguntas? Bueno. Aquí tengo entonces, este es un ejemplo bien larguito, bien bonito, en donde también tengo un argumento, digamos que bastante estructurado, y me piden hallar la validez de ese argumento. Entonces voy a leerlo. Dice, si soy disciplinado en mis estudios, entonces entrego mis aportes significativos a tiempo, o resuelvo mis inquietudes del tema con mi tutor. Si me dedico a rumbear, entonces entrego mis avances significativos a tiempo. Perdón, no entrego mis avances significativos a tiempo. Si en las noches veo videotutoriales del tema, entonces no necesito resolver mis inquietudes del tema con mi tutor. Soy disciplinado en mis estudios y en las noches veo videotutoriales del tema. Por lo tanto, entrego mis aportes significativos a tiempo. Entonces aquí lo que uno hace es lo mismo de siempre, establecer cuál es P, cuál es Q, R y S y T, o sea, las proposiciones simples. Luego las premisas, eso va de acuerdo a la puntuación allá del enunciado, los signos de puntuación y a la parte de cómo está estructurado el enunciado inicial. Y nos dan las premisas y nos dicen, pruebe la validez de toda esa expresión que está allá abajo en colores. Aquí fíjense una cosa que yo tengo 4 premisas y voy a llegar a una conclusión Q, que está en anaranjadito. Fíjense que aquí uno dice, pues es largo, ¿sí o no? Uno dice, digamos, la parte simbólica es larga, pero pues es chévere. Lo primero que hay que hacer es la tabla de verdad. Aquí hay una tabla de verdad que esto antes había una otra aplicación similar al simulador de la UNAT que botaba pues los true o los fails, que es verdadero y falso, era en inglés de la expresión, funciona de la misma forma. Y llegamos entonces ya a la parte en donde vamos a desarrollar nuestra ley de inferencia para probar ese argumento. Entonces, recordemos, nos daban 4 premisas y tenemos que llegar a una conclusión Q. Entonces, como decía la cartilla, lo primero que hay que de buscar es la simplificación. Simplificación simple. Aquí yo puedo simplificar en P4 y puedo sacar P y T. Y aquí lo saqué, solo que lo saqué uno no consecuente del otro. Entonces saqué primero P y lo llamé P5. Y luego entonces ya teniendo esa P, fíjense, esa P, yo me fui y miré aquí en la P1. Ese es el mismo caso del ejemplo número 1 que vimos hoy. Aquí el antecedente en la P1 es P
y el consecuente es una operación que viene entre paréntesis que es Q o R. Perdón, me voy a tomar un poquito de agua. Entonces, aquí no importa, o sea, yo de una vez voy a asociar esa ley, porque P1, o sea, ¿con qué ley? ¿Con cuál? La P1 tiene una condicional. Entonces yo sé que condicional tiene modus ponendo pollens y modus tollendo tollens. Esa viene con condicional. Y ya tengo una suelta que es P, ¿cierto? Entonces yo puedo aplicar modus ponendo ponens entre 1 y 5 para hallar P6. ¿Y qué saco como conclusión de esa operación? Pues la parte que está dentro del paréntesis que es Q o R. ¿Ok? Eso lo hicimos en el ejercicio número 1. Digamos que a ustedes les quedó más fácil, ustedes no tienen que hacer ese tipo de cuestiones acá de ese análisis, a ustedes les quedaban las proposiciones, digamos que más bien como sencillas las premisas. Entonces ya tengo P6. Vamos entonces a buscar, entonces como yo les decía, aquí yo ya les había hablado de la simplificación, entonces se aplicó simplificación también a P4 y sacamos T para obtener P7. Eso yo lo hubiera, o sea, desde el comienzo lo hubiera podido hacer, pero pues lo hice de esa forma para que quedara, digamos, no quedara pegado, no, lo mismo de siempre, como yo lo hago. Y esa otra alternativa. Entonces fíjense que ya tengo P5 y P7 que son premisas que están sencillas, suelticas, simples. ¿Sí? Entonces yo tengo que ir a mirar a ver con cuál puedo utilizar porque tengo que llegar a Q, ¿cierto? ¿Dónde está Q? Q está en P2. Perdón, sí, Q está en P2. Está en P6. Entonces voy a mirar cuál me sirve. Entonces, voy a utilizar mouse poniendo pones entre Profe, pero, P3. perdón, en ese ejemplo pueden servir varias o solo una, ¿no? Claro, y lo mismo que yo hago una aclaración siempre, no necesariamente puedo utilizar las mismas para llegar a la misma conclusión. Y ya me lo han demostrado en los foros, hay alguien que ya me ha entregado, digamos, las leyes de inferencia de conclusión utilizando otra forma, otras leyes. Aquí en este caso, por ejemplo, fíjese que yo no simplifiqué de una vez T, sino lo dejé para el final, no pasa nada. Lo importante es llegar a la conclusión. ¿Ok? Sí, ok. ¿Sí? Entonces van a ver, puede que haya más soluciones diferentes a esta. ¿Sí? Es válido, obviamente. Por eso les digo, yo inclusive ya vi que dentro de los aportes que me hicieron los foros ya han hecho varias soluciones que son diferentes de las que yo tengo y son completamente válidas y ahí está la determinación como verdaderas, como que está bien, está correcta el razonamiento. ¿Ok? Bueno, entonces para hallar P8, que íbamos en P8, vamos a aplicar la modus poniendo pones entre P3 y P7. Vamos a mirar, P3 tiene T, entonces no R, y P7 tiene T, ¿cierto? Entonces, claro, yo digo, piense que esta es similar a la que tengo acá, en el recuento número 1, en la segunda opción, ¿sí? Modus poniendo ponens, y me sale como conclusión de esa ley no R. En este caso sería el consecuente de P3. Entonces, fíjense una cosa, yo tengo que llegar a la conclusión Q, que está en P2. Perdón, Q que está, a ver, ¿dónde ya me perdí? Estamos en P8 y entonces ya tenemos R. ¿Listo? Entonces, esa R tenemos que utilizarla, que es la negación, con P6. ¿Por qué? Aquí tenemos Q en P6, ¿cierto? Era la parte que sacamos allá al comienzo. Y puedo utilizar entonces, ¿qué ley? Fíjense que P6 es una premisa que viene uniendo Q mediante una disyunción a R. Yo tengo aquí la única ley, digamos, de esa forma que tiene una disyunción, es la Toledo-Pones.
Allá en otras tablas o en el material de apoyo les aparece un silogismo disyuntivo también. Ese es el mismo, ¿ok? Y entonces lo aplico a las premisas P6 y P8 y obtengo Q, porque se supone que esa es la solución, el antecedente de P6, ¿ok? Que sería este caso acá donde dice en la cuadrito número 4, Toledo Ponens, el segundo caso, ¿ok? En eso me da Q. Y ya he llegado a la solución. ¿Sí? Y utilicé todas las premisas. Hay un ejercicio por ahí de los que ustedes tienen que solamente aplicando una ley llego a la conclusión. Es un caso especial. Y es un caso especial. Muchachos, ¿qué dudas tienen? ¿Qué preguntas tienen? Los escucho. Profe, una pregunta, ¿no podrías o sea, hacer un ejemplo y ahí, o sea, para que todos creo que entendamos otro poquito más, sacando las tablas de verdad y todo eso? No, porque eso ya lo hicimos en otro cita, lo de las tablas de verdad. Ah, ok. Es que eso ya lo hicimos ya lo hicimos en la cita anterior. Ah, Hicimos, no, pues sí, las tablas de verdad, sí. Pues era como más para entender, o sea, pues al final, y es que de las premisas. por eso yo les repartí precisamente los IPAs de esa forma, o sea, para resolviendo Sí. puntos por puntos, para que fuera más fácil y no fuera todo de un solo golpe. Sí, o sea, hoy solo era centrado en las Hoy premisas, era o sea, ya solo, no. sí, hoy solo era esto porque pues, digamos que era el último tema que nos quedaba. Yo les dije a ustedes que de pronto repetía la CIPA de hace 8 días porque no puse a grabar y no quedó linda grabación. Pero pues todavía no sé, tengo un B-Learning el martes y estoy de tiempo, mejor dicho, súper full, entonces todavía no estoy seguro de repetirlo. Entonces, pues, ese enlace del CIPA, ese creo que lo vimos en el CIPA número 1. ¿Quién me preguntaba eso? ¿Quién hablaba? ¿Qué, profe? Ah, Estefanía. Eso, Sí, tú me que preguntabas les lo de la tabla de de verdad. las tablas. No, era como para solucionarlo todo, o sea, de así como nos lo dice el ejercicio 4. No era por más, o sea, no es que pues, uno no haya entendido las tablas de verdad ni nada. No, sí, Ya que era como para eso hacerlo está, así de y todas todo. maneras, si Nada. tienes alguna duda, eso está en la grabación del CIPA número 1 Ah, no, sí, eso yo sí. les compartí. ¿De acuerdo? Sí, Lo que pasa señor. es que yo digamos que no me extendí aquí en la parte de tablas de verdad, porque precisamente ya la hemos visto y me Sí, pareció más importante la parte de las leyes de inferencia, porque las aquí es donde están enredados la mayoría, sí, es verdad. donde me están preguntando por el Skype, la mayoría es de esto. ¿Ok? Y, ¿Alguna duda, ok, niños, profe. niñas, señores, señoras, señoritas, caballeros? Tutor con Diana, yo tengo una, pues más que de los temas, es que quería preguntar una cosa sobre el Big Learning. Realmente pues nunca he tomado uno y quería saber, hay uno que creo que no se escribe para mañana, no sé si todavía se puede escribir, y cómo, o sea, cómo funciona ese Big Learning. Bueno, entonces yo les explicaba hace 8 días precisamente cuál es la diferencia. Nosotros antes de la pandemia sí había realmente muchísima diferencia en todas estas sesiones. Les voy a explicar cómo era. Antes el B-Learning era en centro, era presencial, y al final del B-Learning ustedes tenían que entregar un taller con un ejercicio, con un par de ejercicios que se proponían ahí para resolverlo en grupo, ¿sí? O individual. La webconferencia es parecido. Bueno, el B-Learning tenía, como iban a centro y todo, tenía puntaje, ¿cierto? O tiene puntaje. La webconferencia, digamos que es muy parecido al B-Learning, es lo mismo el B-Learning, pero entonces no había puntaje y se veía todo el tema de la unidad. Esa era la única diferencia con el B-Learning antes de la pandemia, que había puntaje. Ahora ya no hay ninguna realmente. Lo único es eso, es el puntaje en sí. Es la misma cosa, lo único es el puntaje. Y los IPAs, que es lo que estamos haciendo,
eso los programa cada tutor, o sea, ustedes son mis alumnos, o sea, yo no le mando invitación a nadie más, sino a ustedes que son mis alumnos, porque el e-learning es a nivel nacional y es programado por allá, por los centros, o sea, ahí el tutor no tiene, mejor dicho, nada que chistar, como dicen, ellos son los que programan eso, uno solo tiene que obedecer. Yo tengo e-learning el martes, ya no me acuerdo ni a qué horas, creo que es por la noche, de 8 a 10 de la noche, y es con otro centro y es para otra cosa, o sea, no es con ustedes siquiera, ¿sí? Pero digamos que así funciona el e-learning. Entonces, yo la verdad no sé yo no sé si les llegó la invitación de mañana, yo la verdad no sé, porque lo que les digo, yo estoy pendiente de mis e-learning porque a ustedes les mandan la invitación desde los centros o desde la dirección, yo no sé, ¿de dónde te llega la invitación, Diana? Del SEAT Boyacá. Eso a usted les llega del centro, entonces pues eh, o sea, ahí sí, ni idea, o sea, toca es que se inscriban, yo sé que han tenido problemas con la inscripción, hay que intentarlo otra vez, porque están ajustando la parte para poder distribuir los puntos después, es que eso ha sido una tortura, o sea, no se imaginan lo que nos ha tocado, o sea, a todo el mundo le toca ponerse a sacar puntajes curso por curso, quiénes son los que asistieron a qué sesión. E-learning. 3 sesiones. Entonces, eso es una cosa de locos. Entonces, por eso ha habido problemas. La directora ya nos habló algo esta mañana. Eso ya, digamos que ya lo están solucionando. Yo le decía a alguien que me llegó un correo, yo la verdad no lo he leído bien porque pues no he tenido tiempo, estaba preparando todo para esta tarde. Entonces, la idea es que yo apenas sepa algo les pueda decir sobre los Vilani, pero pues yo la verdad o sea, más de allá no podría decirte más información porque no la tengo clara. Sí, porque es que cuando me fue a escribir me salía que tenía que presentarme en el centro de Tunja. Entonces yo dije, no, pues, o sea, es algo ilógico Pues en este claro, momento. claro. Entonces, la verdad, por eso desistí de inscribirme y no me inscribí. Entonces tenía como esa duda de ese No, pero e-learning. es virtual, entonces, o sea, como todos, ya, yo no, nada se está haciendo presencial. Entonces se pueden inscribir, la idea es que ustedes se inscriban, ¿sí? Digamos que los inconvenientes han sido al llenar el formulario de inscripción, básicamente. Ah, ok, perfecto. Es eso, pero la idea es que ustedes se inscriban y asistan porque pues sí es de mucho provecho. Ahí les van a dar, digamos que todo el tema, toda la sesión de todo el tema, ahí les van a explicar del comienzo tablas de verdad. Es una sesión larguita, una sesión de 2 horas, así, Sí. pero como dicen a toda mecha, bien charladita la cosa, son 2 horas ahí. Entonces, es interesante que puedan asistir. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, Diana. ¿Alguien tiene más alguna otra duda, alguna pregunta? ¿Nadie más tiene dudas? ¿Ninguno más? ¿No hay más dudas? ¿Todo quedó tan claro? Yo no puedo No creer. creo que tan claro, pero lo que decía el compañero es más como practicar y hacer los ejercicios para poder entender un poco más las metodologías. Revisen los enlaces de grabación de las webconferencias, de todo eso, que ahí están muchas claves para eso. Ahí se dan cuenta también cómo se puede utilizar. O sea, es lo mismo que vimos hoy, pero pues, o sea, les sirve, digamos que como apoyo. Si hay asistencia, claro, menos mal me acordaron. Ya me había olvidado. Yo tengo la cabeza de pollo, Dios mío. A ver, registro de estudiantes y evaluación de CIPA. Yo las presentaciones las estoy haciendo, los CIPA las estoy haciendo muy corticas para que podamos resolver las dudas realmente de ese punto y podamos desarrollar los ejercicios de manera correcta. Ahí ya les acabo de enviar los links para que puedan llenar su asistencia y la parte de la evaluación del CIPA. Bueno, muchachos, otra cosa. En los videos, cuando hagan el video desde el punto número 1 y lo suban a YouTube,
por favor, denle el video que sea público, ¿sí? Porque me han enviado un par de videos que no he podido revisar porque los dejan privados, entonces no los puedo revisar. Y si los dejan en el Drive, me dejan el Drive para pedir permiso y pues tampoco los puedo ver. Entonces, ese encargo. Recuerden que el video es de la explicación solamente del ejercicio número 1. ¿Listo? ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ya llenaron los formularios? Yo sí tengo dudas, llegué tardecito, voy a levantarme con la voy a leer un poco más ahorita. Listo, Sol. Entonces, yo igual después les voy a, esto queda grabado, y apenas entonces tenga yo el link de grabación se los comparto y las dudas que tengan entonces me las envían por Skype. No, yo ya me he contactado con muchos de ustedes por Skype y hemos trabajado lo más de rico, lo más de chévere, porque digamos que hemos solucionado la mayoría de preguntas y de dudas que han tenido. ¿Listo, Sol? ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna cosa que tenga que decir antes de que nos vayamos? Hoy fue rapidito, pensé que nos íbamos a demorar. ¿Ustedes son muy inteligentes o yo me explico Uy, muy bien profe, porque yo no no he hago más encontrado preguntas? su contacto de Skype, ¿me lo podría regalar por el chat? Como no lo he encontrado, pero lo dejo en todos los foros, en todos los mensajes. Sí, Desde el señor, mensaje pero desde el qué, desde el foro de presentación personal. A ver, a ver. Y aquí yo lo escribí mal. La dislexia. Profe, ¿cómo es el nombre de este CIPA, por favor? Zipa, este es el número 3. ¿Número 3 o número 4? Ya no sé. Número 3 creo. Déjalo como Zipa número 3, lo pueden dejar. A ver, Es el 3, profe. listo. Ricardo.laverde.es. Listo. Mira, ahí ya te lo envié. gracias, profe. Ya te envié mi contacto de Skype. Entonces, cualquier duda que tengan, ahí por Skype me contactan. Yo estoy atendiendo. Uy, están llegando todavía, Andrés Felipe. Recuerden que mi horario de atención en Sky son los martes, miércoles y viernes de 8 a 11 de la mañana. Igual me dejan su mensaje ahí. Ustedes ya se dieron cuenta que yo estoy más bien conectado muy seguido en Skype, haciendo el seguimiento a sus mensajes y a sus preguntas. Entonces, cualquier duda que tengan, me escriben. ¿Listo? Ok, profe. Listo. ¿Me confirma si ya llenaron toda la asistencia y el formulario No. Por favor, háganlo antes de No, irnos. profe, ya, todo. Falta uno, falta uno. Listo, por favor, me confirman. Con eso ya damos por terminada nuestra sesión. ¿Cómo les pareció? ¿Estuvo clara la explicación? ¿Entendieron? ¿Sí se aclaró el tema un poquito o quedaron como maduro? Gringos. ¿Cómo les pareció? ¿Listo? Bueno, voy a dar por terminada la sesión. Muchas gracias a todos por su asistencia, por la paciencia, por el sacrificio de Profe, estar. me falta la evaluación. Listo, dale, tranquila, ya no interesa que ya. Este periodo creo que es el 16, ¿el qué? ¿Qué les aparece de periodo? Es que no sé, 16.1. 16-1. 16.1. Sí, 16.1. Aparecen varios, pero este es 16.1. Yo a veces me enredo con los periodos todavía, no me preocupen. Me dicen, pero es que es 8.5. Y yo, ¿pero qué? ¿Cuál? ¿8.5 dónde? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Qué es eso? Ahí me enredo. Bueno, voy a dejar de grabar.